Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Con esta escritura de Isaías 53:6 le damos inicio a la quinta parte de la serie de enseñanza Cristo el Cordero de Dios. Mi nombre es Nelson Mina, su servidor, que hoy tengo el privilegio y el honor de poder compartir contigo la temática del anuncio, de este anuncio, de poderlo aclarar y poderlo dar a conocer. La serie es el Cristo de todos los tiempos y explicamos en enseñanzas anteriores que en Génesis Cristo es la simiente de la mujer y quiero hoy enlazar. En eso es el Cordero de la Pascua. En Levítico el Señor es el gran sumo sacerdote. Es decir, cómo esta simiente va migrando a expresiones de gloria, de gracia diferente, de contenido, que son esenciales para lo que es nuestra vida y nuestro ministerio. En cada contenido, en cada expresión de esa esencia y naturaleza de Cristo, tiene un significado aplicativo para lo que es el desarrollo de nuestras vidas y ministerios. Conocer esas verdades hace parte del legado de la herencia eterna, de ese evangelio eterno que nosotros debemos conocer para poder disfrutar de esas riquezas inescrutables y de esa multiforme sabiduría. Hoy vamos a seguir profundizando en este maravilloso tema sobre el Cordero, para ver su contenido, su aplicación. Ya vimos que ese Cordero es ofrenda y ese Cordero es sacrificio y con un valor significativo especial. Pero ese mismo Cordero es simiente, es simiente. Y, y qué cosa tan maravillosa, porque quiero hacer un enlace entre simiente y Cordero para que tú puedas ver que cuando Él migra de ser simiente a Cordero, Él muestra una faceta de su maravillosa gracia, de contenido esencial para nosotros, que tiene que ver con provisión, tiene que ver con salvación, tiene que ver con bendición, tiene que ver con cumplimiento de los recursos ilimitados para que cada hijo de Dios pueda llevar a cabo la misión. Es decir, es la provisión absoluta, ilimitada, que proviene del reino a favor de aquellos que han sido escogidos para cumplir una tarea en la tierra. Provisión. Quiere decir que todo hijo que haga parte de esa simiente tiene la provisión ilimitada garantizada, porque eso representa el Cordero, provisión ilimitada. Y yo le expliqué en la enseñanza anterior que ese Cordero antes se lo comía un Cordero por familia, ahora es un Cordero por persona. Y ese Cordero que es Cristo es la plenitud de aquel que todo lo llena de todo, que ahora habita en nosotros y por eso estamos completos y no nos falta absolutamente nada. Ahora tenemos la plenitud de Cristo morando en nosotros. Nosotros somos su templo, somos su casa, su morada, su tabernáculo. ¿Qué quiere decir? Que tenemos garantizada la provisión absoluta y limitada. Y es cosa maravillosa. Por eso es que cuando nosotros podemos recuperar la identidad de nuestro origen en Cristo, entonces nosotros podemos saber que no nos faltará absolutamente nada, nunca, porque tenemos provisión ilimitada desde antes de la fundación del mundo, porque este Cordero lo pusieron como provisión desde antes de la fundación del mundo. Entonces quiero remitirme a enlazar simiente y Cordero. Génesis 3:15 dice que, vamos a leerlo de manera literal. Génesis 3:15. Este es un anuncio, el anuncio más grande de toda la historia, el anuncio más grande. Yo quiero aclarar los anuncios, aclarar los anuncios. Este es un anuncio. Este anuncio indica en Génesis 3:15 que el arquitecto y constructor del universo, el creador de todas las cosas, el rey de reyes y señor de señores, el eterno yo soy, va a dejar su trono para venir a la tierra a cumplir una misión de reconciliación de sus hijos con el trono de la gracia, con el lugar santísimo, con las cosas de arriba. Él anuncia que viene a la tierra
pero que viene a la tierra en forma de simiente. Pero como no dice, en el anuncio no aclara cómo se llama la simiente ni cuándo se va a hacer. Entonces los profetas que trabajaron con este anuncio, ellos hablaban de ese anuncio, pero no sabían de quién se trataba ni en qué tiempo. Por eso Primera de Pedro 1.10 dice que los profetas que profetizaron de la gracia destinada a nosotros los que nacimos después de la cruz. Porque los que nacieron antes de la cruz no tenían oportunidad de conocer a plenitud ese anuncio. Por eso ellos lo anunciaron, pero no pudieron saber ni qué tiempo ni qué persona. Tú y yo, que somos la generación Omega, la privilegiada, la que tenemos la oportunidad de participar plenamente del Cristo de la gloria morando en nosotros, somos los que podemos aclarar el anuncio y lo podemos conocer. Entonces hoy tengo la misión para todos los santos de todas las naciones, aclarar el anuncio de lo que es la simiente y del cordero. Entonces este anuncio dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Este es el anuncio de la simiente. Esta simiente es el misterio escondido. Nadie, desde este momento hasta su manifestación, supo quién era la simiente. Pero los profetas lo anunciaron. Este es un anuncio. El escritor del libro de Génesis anuncia este acontecimiento, que iba a suceder miles de años después, y que todos los profetas iban a hablar de este acontecimiento, pero sin saber ni qué tiempo ni qué persona. Porque eso era lo que ellos preguntaban. Ellos escudriñaron, pero le dijeron: no, ustedes solamente anuncien. Va a haber una generación que lo aclare y lo haga conocer. Por eso el apóstol Pablo, cuando entra en su plenitud de ministerio, en Efesios capítulo 3, nos hace esta maravillosa expresión tan grande que realmente lo llena a uno de gozo, de tener el privilegio de accesar a estos secretos de Estado, a esta información que el legislador dejó para nosotros, porque estamos aquí en un manual de gobierno. Efesios capítulo 3 dice así, el apóstol Pablo lo escribe de esta manera: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. O sea, Pablo dice que a él le fue dada la gracia de anunciar entre los gentiles. Un gentil es uno que no conoce a Dios. Yo por eso estoy dedicado a predicarle a los que no lo conocen. Para llegar a ti, que no te congregas en ninguna parte, que nunca has oído el evangelio, pero que eres parte de la herencia, eres parte de la familia, eres miembro del cuerpo de Cristo, eres heredero de un patrimonio limitado, eres un rey por naturaleza y tienes derecho a conocer tu herencia. Entonces yo tengo la oportunidad y tengo el privilegio de haber sido elegido para dar a conocer el anuncio, aclararlo y darlo a conocer. Pablo lo explica aquí, que este anuncio tenía que ser aclarado y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido. O sea, esa simiente es el misterio escondido, pero no se sabía quién era esa persona. Entonces Pablo, que recibe esta información, dice así: por esta causa, aquí en el 3.1, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por ustedes los gentiles, si es que han oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con ustedes, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual pueden entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Ahora sí, misterio de Cristo. Esa simiente de allá es el misterio de Cristo. Ese Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El mismo. Por eso estamos hablando del Cristo de todos los tiempos. ¿Cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo? Misterio, ¿sí?, que en otras generaciones no se dio a conocer. O sea, este misterio no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo
y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Por eso entonces este es el Evangelio eterno, que hablamos del anuncio, aclaramos el tiempo de cumplimiento del anuncio y damos a conocer esa verdad como derecho primario, como regalo de gracia, como favor para tu vida, para que tú puedas heredar, porque somos herederos. Lo que pasa es que millones de seres humanos viven en pobreza extrema porque no saben que son herederos. Por eso es que tenemos que contarles el anuncio, donde tú eres parte de la familia real, pero que necesitas conocer tu derecho y saber cómo usar el testamento a favor de tu vida y poder cumplir el ministerio para el que te hicieron nacer. Esa es la razón por la que hacemos esta serie de mensajes, para educar la cultura de las naciones, para recordarle a los santos su origen, para recordarle a sus santos su misión, para recordarles a los santos su papel protagónico estelar en el desarrollo de la cultura de las naciones, en la educación de los pueblos, en la libertad de los esclavos, en darle vista a los ciegos, en sanar los corazones quebrantados, en libertar a los cautivos. Todo esto tiene el propósito de sacar a la gente de la pobreza extrema y de la esclavitud, de los sistemas del mundo. ¿Por qué? Porque estamos hablando del Evangelio eterno, diseños divinos que tienen que ver con una genética, con un linaje, con una simiente. Esa simiente realmente es cosa maravillosa. Entonces ya sabemos y vamos a aclarar quién es la simiente, porque allá se dijo en el anuncio, la simiente. Esta es una serie muy apasionante y cada que uno puede compartir esto, pues se enamora más, se emociona más y bueno, el tiempo, pero gracias a Dios porque íbamos haciendo paso a paso, poco a poco, un poquito aquí, otro poquito allá, hasta que los santos puedan entender a plenitud la verdad de su derecho legal. Pablo, que es el hombre que se le da a conocer esos anuncios, que él es el que destapa eso por gracia, por eso él lo dijo ahí, que a él le fue dada esa gracia, que él es el más pequeño de todos los santos y le fue dada esa gracia de poder anunciar, aclarar y dar a conocer. Ahora yo tengo esa gracia de anunciar, aclarar y dar a conocer. Es decir, contar el anuncio, aclararlo en el tiempo de cumplimiento y darlo a conocer. Dice ahí el apóstol Pablo en Gálatas 3:15. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Pacto. Este pacto, el gran pacto del Rey de Reyes y Señor de Señores, lo hizo con un solo ser, con la simiente. Pacto. Y vamos a ver cuál es el pacto. El pacto que en esa simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra serían benditas, todas las naciones. Quiere decir que todo aquel que tenga acceso a esa simiente y que tenga el nuevo nacimiento, el renacer de simiente incorruptible, todo aquel se convierte en heredero universal del patrimonio ilimitado del reino. Entonces, como es un ejército grande en extremo y como estamos dispersos por todas las naciones del mundo y como mi misión es predicar hasta lo último de la tierra, yo no sé en qué parte de lo último de la tierra te encuentras tú, pero este mensaje es para ti, porque tú haces parte de esa familia real, de esos que sin conocer fueron escogidos, sin elegir fueron elegidos, sin preguntar fueron llamados, sin buscar fueron encontrados. Por eso es que dice ahí que todos nos descarriamos como ovejas, Isaías 53, con el texto que empezamos. Todos nos descarriamos como ovejas, pero cada cual se apartó por su camino. Es decir, descarriados como ovejas, con identidad genética. ¿Qué cosa tan impresionante? Es como cuando un gato se cae de un piso 500. Él va a caer parado, porque es gato. ¿Qué quiere decir? Que él tiene inmunidad por su naturaleza. Nosotros por la simiente tenemos inmunidad. Nos descarriamos, pero somos descarriados inteligentes, superdotados con inteligencia superior. Ovejas tan finas, que cuando los lobos tratan de comer esa oveja, dicen, oye, esta oveja tan rara, esta oveja es tan fina que comerse sería un desperdicio. Los mismos lobos sospechan que nosotros somos, porque somos descarriados como ovejas, con identidad genética, con un GPS satelital que dice, cuidado con él, es persona protegida, tiene inmunidad, no se meta con él. Porque Dios dijo,
Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. Y el que contra ti conspirare, delante de ti, caerá. Todo el que se levante contigo, contra ti en juicio, caerá. Inmunidad. Inmunidad. Persona protegida universalmente, con inmunidad. Inmortal por propósito. Por eso entonces, descarriados como ovejas, con identidad. Descarriados, cumpliendo un propósito, aprendiendo la escuela del fracaso inteligente. Es decir, pasarnos años de aprender lo que no se debe hacer, para que cuando lleguemos a la escuela del reino, ya supimos lo que no hay que hacer, para volvernos especialistas en soluciones. Esa es la inteligencia del rey, esa es la sabiduría de lo alto. Por eso el tiempo que tú te pasaste, el tiempo que yo me pasé descarriado, era el ciclo de aprendizaje de la escuela del fracaso inteligente, aprendiendo lo que no se debe hacer. Todos esos años son escuelas de aprendizaje. Esto no se hace, esto no se hace, esto no se hace, esto no se hace. Para que cuando lleguemos al renacer, cuando regresemos al origen, cuando recuperemos la identidad original, entonces ahora sí nos volvemos especialistas en solución en lo que se debe hacer. Expertos en soluciones en el mundo. Por eso José, experto en solución. Nehemías, experto en solución, arquitecto y constructor, reconstructor de mega obra. Esther, respuesta para las generaciones de su tiempo. Daniel, un superdotado para orientar el destino de gobernantes. Todos esos hombres que en esas generaciones, David, el mejor rey de la historia del pueblo de Israel. Salomón, el sabio que pasó a la historia por la administración inteligente, por mostrar la sabiduría de Cristo en toda su esplendor, en toda su faceta, de una forma contundente. Y eso que él no la mostró en toda su esplendor, sino mostró un chispazo, porque la sabiduría en todo su esplendor la mostramos en la iglesia como cuerpo, pero a Salomón le dieron un pedacito. Por eso él hizo una degustación de Cristo. Cuando a él le dieron sabiduría, le dieron a Cristo por anticipado, y por eso podía expresar todas esas habilidades tan especiales, esas capacidades tan extraordinarias, esas expresiones tan lindas, esa forma tan... que esa sabiduría traía a la gente de todo el mundo, inversionistas, y era un administrador inteligente de megaproyectos. Ahora entonces Pablo está hablando que es un pacto, pero ese pacto es en la simiente, porque a Abraham le dieron en tu simiente, y la simiente de Abraham es Cristo. Por eso dice aquí, Cristo, Gálatas 3:13, Cristo nos redimió, redimir, rescatar, liberar de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, para que en Cristo Jesús, la bendición de Abraham, ¿cuál bendición de Abraham? En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Eso lo dice Génesis 22:18. Y lo dice también Hechos capítulo 3:25. En tu simiente serán benditas. ¿Cuál simiente? La simiente de Abraham. La simiente de Abraham es Cristo. Cristo es el misterio escondido, que no se dio a conocer en otras generaciones, pero que ahora es dado a conocer a los apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Oye, todo lo que se hizo antes de la cruz tenía un destino, los gentiles, nosotros, tú y yo, ciudadanos de segunda categoría, que estábamos fuera, que no pertenecíamos a los pactos de la promesa, no estábamos. Pero Dios nos había escogido desde antes para ser parte de esa familia real, pertenecer a esa élite, pertenecer a ese cuerpo de gobierno, pertenecer a esa generación de ganadores, pertenecer a esa élite, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, es decir, Dios hizo el pacto con Abraham y le dijo que la simiente de Abraham. Y allá en el anuncio de Génesis 3:15, Dios mismo habla y le dice que la simiente de la mujer le va a dar en la cabeza a la simiente de la serpiente. Y luego vemos
cómo esa simiente, ese verbo se hace carne y cómo cumple la misión perfecta y completa como estaba el anuncio. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a sus simientes, y a sus simientes. No dice y a las simientes. ¿Por qué se hace la aclaración entre el singular y el plural? Aunque hay mucha gente que confunde singular con plural. Pero si tú en el Evangelio llegas a confundir singular con plural, grave. No se puede confundir el singular con el plural. Hay gente que lee, digamos por leer, y confunde singular con el plural. No, no, no. Singular es uno, plural es varios. Entonces aquí está diciendo, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. Por eso hay pacto de la promesa. ¿Sí? Pacto de la promesa. Pero esos pactos son un pacto en la ley y un pacto en la gracia. Cuando se cumple el pacto en la ley, entra en el pacto en la gracia y se queda un solo pacto. Por eso eran las promesas. Promesa en la ley y promesa. ¿Sí? Ahora bien, y a sus simientes. No dice y a las simientes, porque recuerda que Abraham tuvo 2 hijos. Pero dice en su simiente. Recuerda que solamente en Isaac era el hijo de la promesa, el otro no estaba. El otro representaba otro pacto, que es de la maravillosa gracia que ya en algún momento entraremos a aclarar esa verdad, ese anuncio de lo que es Ismael, lo que representa. Ese Ismael representa a los gentiles. O sea que Abraham tuvo un hijo que parecía accidental la situación, pero al final ese hijo que nace de la carne representa a los gentiles, que esa es una cosa espectacular de la obra maravillosa de la gracia, de cómo Dios recicla todo. Él tiene 2 hijos, uno que es el hombre llamado Isaac, ese es el de la promesa, y el otro es Ismael, ese es el de la carne, pero a ese Ismael Dios le concedió la gracia de pertenecer a la familia real por Abraham en la promesa en Cristo. Decir que Ismael al final entra a ser representante de los gentiles. Y esas son cosas que cuando nosotros las vamos escudriñando, y aunque Abraham parecía accidental, que tuvo un hijo con una sirvienta, esa sirvienta representaba a los gentiles, a la gente de segunda categoría, a los ciudadanos de segunda clase, a los que estaban excluidos según la legislación del primer pacto, pero incluido en la legislación del segundo. Desde la eternidad en Cristo nosotros ya hacíamos parte de esa familia porque fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, sino que Dios trabajó con 2 pueblos, primero los judíos y luego los gentiles, y luego de los 2 hizo uno, la iglesia. O sea que ya una vez que tú eres introducido en el reino, ya no eres gentil ni eres judío, eres iglesia. Millones de seres confunden eso, confunden los pueblos, pero el judío era el que vivía antes de la cruz, y el gentil es el que vivía, el gentil es el que fue beneficiado después de la cruz. Quiere decir que antes de la cruz el evangelio solo se predicaba para los judíos, los gentiles estaban excluidos. Por eso el Señor le decía, por camino los gentiles no vayan, porque todavía no es el tiempo de ellos. ¿Cuándo va a ser el tiempo de los gentiles? Cuando el Señor vaya a la cruz. Y cuando consume la obra de la cruz, se abre la puerta para los gentiles. Y fíjate qué cosa tan particular, que aquellos judíos a los cuales les fue el evangelio, ellos lo rechazaron. Y el Señor levantó un pueblo que no era pueblo, los gentiles, para que nosotros entráramos, para ponerlos a celo. Ahora, por eso es que Él dice que los postreros serán primero. ¿Quiénes son los primeros? Los judíos. ¿Quiénes son los postreros? Los gentiles. ¿Quiénes entran primero? Los postreros, los gentiles. Entramos nosotros primero a la cultura del reino, a la herencia eterna, y ellos entran después. Quiere decir que los primeros quedan de segundo y los de segundo quedan de primero. Esa es la gracia. ¿Y cómo Dios hizo eso? Porque Adán era postrero y Cristo era primero, pero Cristo le dio a Adán la oportunidad de ser el primer Adán, para cuando el primer Adán fallara, el segundo Adán reparara. Pero Cristo siempre fue el primero. Cristo siempre fue el primero. Creo que le dio a Adán la oportunidad de ser primero. Por eso dice, el primer Adán, alma viviente, el postrero,
espíritu edificante. Vamos a poner lo natural primero y después lo espiritual. Lo animal y después lo espiritual. Primero lo visible y después lo invisible. Estas cosas son nuestra herencia, son nuestros derechos, son las riquezas que están para nosotros como parte. Y Adán hizo una obra maravillosa, espectacular, extraordinaria. Él fue el primer cordero que se ofreció como ofrenda y como sacrificio. Además, este fue el primer representante de la simiente en la tierra, que en Génesis 1 y Génesis 2 representó a Cristo en toda su plenitud, de manera de cumplimiento natural. Fue el representante de Cristo como Rey. Y todas las facetas de Cristo, Adán la representó en ese periodo de gobierno que tuvo de Génesis 1 y Génesis 2. Anuncio que ignoramos millones de creyentes, porque siempre que hablamos de Adán cuando comió el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y el mal. Ignoramos la faceta plena y completa de Adán en la maravillosa gracia de Génesis 1 y Génesis 2, que representa la inocencia. Pero espero que, como tú eres un hijo consagrado, un hijo obediente, un amante de la verdad, tú tengas la dedicación, la responsabilidad de presentarte delante de Dios como un obrero aprobado, que usa y traza bien la palabra de verdad. O sea, que ese reto lo tenemos los que somos hijos. Por eso yo te hablo a ti que eres hijo. Y no importa en dónde estés, haces parte de esa familia. Vuelvo aquí a Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice, y a la simiente, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, singular, la cual es Cristo. O sea, se destapa el misterio. ¿Cuál misterio? El que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Lo leo aquí en Romanos porque fíjate, ese misterio no se dio a conocer. Lo leo en Romanos capítulo 16, como el apóstol lo explica por todos los lados. Romanos capítulo 16 dice así: y al que puede confirmarlos según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. ¿Desde cuándo escondieron este misterio? Desde tiempos eternos, desde la eternidad pasada, desde antes de la fundación del mundo. Misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Esas verdades ocultas, secretos, de estado, escondido desde tiempos eternos, pero que ahora se da a conocer. Ahora, Abraham le dice, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Quién es la simiente? Cristo. En Cristo somos bendecidos todos. Por eso en Gálatas el apóstol habla de esa bendición. La bendición no se obtiene por lo que tú y yo hagamos. La bendición se obtiene por lo que Cristo hizo. Dice Gálatas 3:6. Así, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sepan, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Ahora fíjate cómo es la provisión, para que tú puedas tener la certeza que cuando se trata de cordero de provisión, la provisión no depende de tu habilidad ni de la mía, no depende de tu iniciativa ni de mi iniciativa, sino depende de la gracia de Dios. Entonces me remonto a un anuncio que está en Génesis capítulo 22, para que tú mires cómo es que este cordero
es Cordero proveedor, pero no por tu iniciativa ni por la mía, sino por la gracia. Génesis 22 narra la historia de la vida de Abraham, donde se le hace un examen, ¿sí? La vida de Abraham, se le hace un examen, porque este Abraham también es tipo de Cristo. Y así como el Padre iba a llevar a su hijo, su único hijo, el hijo del pacto, lo iba a llevar a la cruz, de la misma manera Abraham debía representar a Cristo en la historia de esa manera, con esa promesa. Entonces el Padre prometió entregar al Hijo allá en el anuncio de Génesis 3:15. Ahí lo que el Padre está prometiendo es, voy a llevar a mi hijo al sacrificio. Mi hijo va a tener que pagar el costo de inversión por la libertad de todos. Él va a pagar el precio, él va a beber la copa, él va a morir por el pecado, él va a cargar el pecado de todos, él va a llevar todas las iniquidades, él va a liberar, él va a reconciliar a toda la creación y a todos los hombres con el origen, con la fuente. Entonces, como mi hijo va a hacer eso, yo voy a poner un ejemplo, voy a poner un testimonio, voy a poner un representante que anuncie ese evento antes de que se haya cumplido. Recuerda que el Señor tiene la facultad de terminar y después empezar. Por eso es la creación, la empezó y luego puso al hombre para que iniciara. Para que cuando nosotros llegáramos al final estuviéramos en el principio. Maravillosa gracia. Por eso es que él anuncia al final del principio. Y lo manda uno hacia el final para que cuando uno llegue al final se encuentre en el principio. Por eso salí del Padre y he venido al mundo. ¿A qué? A dar a conocer al Padre. Otra vez dejo el Padre, dejo el mundo y voy ¿a dónde? Al Padre. Quiere decir que todo aquel que salió, estoy hablando de Juan 16:28, todo aquel que salió de Dios regresa a Dios. Entonces, nunca, absolutamente nunca tu salvación estuvo en juego, estuvo complicada. No, porque si saliste de Dios, a Él regresas. Ahora, millones de creyentes en el mundo viven negociando y chantajeando y manipulando y engañando a la gente, diciéndole que cuidado con la salvación, que la pierde, que la tiene que comprar, que tiene que pagar, que tiene que hacer cosas para que se salve. Ay, Dios mío, qué capacidad de manipulación que desarrollamos algunos hijos. No, la salvación nunca estuvo en juego. ¿Por qué? Porque dice ahí en Juan 16:28, salí del Padre, origen, fuente de origen. Si tú saliste del Padre, si yo salí del Padre y he venido al mundo. ¿A qué vino al mundo? A dar a conocer al Padre, dice Juan 1:18, que a Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Quiere decir que Él vino al mundo a dar a conocer al Padre. Por eso yo estoy aquí en el mundo, para dar a conocer al Padre. Por eso te estoy hablando de la maravillosa gracia de Dios, de cómo Él ha hecho una obra perfecta a tu favor y a la mía, y es necesario que tú conozcas tu herencia por medio del testamento. Este legislador hizo un testamento nuevo. Lo que pasa es que hay dos testamentos, el antiguo y el nuevo. La mayoría de los hijos de Dios no se dieron cuenta que el testamento fue cambiado. No se dieron cuenta. Millones de seres humanos se dieron cuenta y quiero explicarte. Porque el testamento fue cambiado y se renovó por uno nuevo. Y te lo quiero leer ahí. ¿Cómo fue que ese testamento se cambió? O sea, la muerte del Hijo consumó la apertura del Nuevo Testamento. Te lo leo ahí en Hebreo 9. Para que tú recuerdes esto, porque hay millones de personas que están viviendo la pobreza extrema como esclavos porque no saben que son herederos. Dice ahí, Hebreo 9:15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. O sea, nuevo pacto, nuevo testamento. Cuando un abogado legisla con una ley que no está vigente, lleva a la derrota a su cliente. Cuando un hijo de Dios no conoce el Nuevo Testamento, vive en la pobreza extrema y se convierte en un mendigo que vive pidiendo limosna cuando es un rey heredero. Millones de hijos viven como esclavos, pidiendo cosas y reclamando promesas cuando tú y yo ya no vivimos por promesa, nosotros vivimos por herencia. ¿Sí? Ya se consumó la herencia, el testamento ya está consumado. Nosotros somos ya herencia, herederos de la promesa. ¿Quién es la promesa? Cristo.
Cristo ya está en nosotros, estamos completos, y en Cristo está la plenitud de la deidad y nosotros estamos completos. Ya no vivimos por promesa, vivimos por herencia. Por eso dice aquí, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Quién es la herencia eterna? Cristo. Él es la roca eterna, Él es la simiente eterna, Él es el pacto eterno, Él es el propósito eterno, para que reciban la herencia eterna. ¿Cuál herencia eterna? Cristo. En tu simiente, en Cristo, serán benditas todas las familias de la tierra, bendecido con toda bendición espiritual, completo, no te falta absolutamente nada, lo tienes todo, absolutamente todo, no te falta absolutamente nada, estamos completos. Pero como la gente no sabe que estamos completos, se mantiene pidiendo, pero ¿cómo vamos a pedir si ya estoy completo, si ya lo tengo? Todo lo que pertenece a la vida y todo lo que pertenece a la piedad, ya lo recibimos. Dice 2 Pedro 1:3. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya las recibimos. Pero hay gente que pide. ¿Por qué pide? Porque no sabe que ya lo tiene. Por eso dice ahí, porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Es decir, ¿cómo se confirmó el Nuevo Testamento? Con la muerte del testador. Al morir el testador, anula el primer testamento y establece el segundo. Se llama Nuevo Pacto, Nuevo Testamento. ¿Dónde se confirma el Nuevo Testamento? Con la resurrección de Cristo. ¿Dónde empieza el Nuevo Testamento? En la resurrección de Cristo. ¿Dónde empieza en la vida de un creyente el Nuevo Testamento? ¿Cuándo nace de nuevo? Porque si lo tratas de ver por las escrituras de dónde empieza el Nuevo Testamento, terminas confundido. El Nuevo Testamento empieza con la resurrección de Cristo. Cuando Él resucita, empieza el Nuevo Testamento. Porque dice ahí, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Quiere decir que mientras ese testador está vivo, está vigente el testamento anterior. Pero cuando Él murió, estableció un nuevo con su resurrección. Pero los traductores de la Biblia se les ocurrió poner que Mateo es Nuevo Testamento cuando el testador está vivo. En Mateo, el testador apenas está naciendo para empezar el ministerio. Mateo, Marcos, Lucas y Juan son libros de cumplimiento del anuncio. No son Nuevo Pacto, no son Nuevo Testamento. Son libros del cumplimiento del anuncio, donde ese Cordero prometido viene a cumplir su misión, y ahí lo presentan. Este es el Cordero de Dios. Pero ese Cordero tenía que ir a la cruz para hacer el sacrificio. Entonces todas estas cosas que son parte de nuestro derecho, nuestro legado, son las que tenemos que aclarar y dar a conocer. Por eso entonces me gozo de que tú seas, digamos, como dice la palabra en 1 Corintios 4, un buen administrador de los misterios, y que seas hallado fiel a los diseños. Buen administrador. Un servidor de Cristo es un buen administrador de los misterios. Voy a compartir contigo esta canción de Lily Goodman, y luego entonces continuamos con la segunda fase del cierre final de esta serie titulada Cristo el Cordero de Dios. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes
todo tiene un sentido. Y descubrí que todo obra para bien y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado ahí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Yo estaba entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo, conoces tú, que todo tiene una razón y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Al final, Lily Guzmán, esa es una canción que marca a ese cordero proveedor, que es respuesta, que, que aunque nosotros podamos pasar por las tormentas más espantosas, al final hay un final feliz, hay una victoria consumada, porque tenemos un código genético que nos hace más que vencedores. Entonces quiero explicarte cómo ese cordero es provisión absoluta, ilimitada y permanente. Génesis capítulo 22 hace una demostración de un hombre llamado Abraham, que Dios lo pone como testigo de lo que iba a ser el cordero, que iba a quitar el pecado del mundo. Entonces Dios hace en el anuncio una narrativa de una historia y dice así: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió más aquí: toma tu hijo, tu único hijo. Es decir, Dios iba a amar al mundo de tal manera que iba a dar a su único hijo. Abraham, que iba a ser el padre de la fe, en el hombre en el que se hizo el pacto de la promesa. Es decir, en él se hicieron los pactos de la promesa, porque él iba a representar los dos pactos. Iba a representar a los gentiles, iba a representar a los judíos. Por eso se llama pactos de la promesa. Por eso dice: a Abraham fueron hechas las promesas. Y quiero leerte eso en Efesios capítulo 2, que son los pactos de la promesa, porque él iba a representar a los dos pueblos, a los gentiles y a los judíos. A los gentiles los iba a representar por Ismael, y a los judíos los iba a representar por Isaac, por Jacob. O sea, qué cosa. Bendito mi Dios, qué cosa tan maravillosa. En Génesis, en Efesios capítulo 2,
en el versículo 12, el apóstol Pablo aclara esta verdad, porque a este hombre le dieron realmente muchas cosas muy maravillosas. Dice ahí, por tanto, Efesios 2:11, por tanto, acuérdense de que en otro tiempo ustedes, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Es decir, para ofender a una persona, antes se le decía incircunciso, para ofenderlo. Lo que le está diciendo es: tú no estás bajo pacto, tú no perteneces a la élite del reino, tú no perteneces a la familia real. Y se le decía incircunciso. ¿Tú te acuerdas que a Goliat le dijeron incircunciso? David le dijo incircunciso. ¿Por qué? Porque no pertenecía a la circuncisión, que era la señal del pacto. Esa sangre que cortaban el prepucio representaba la muerte de Jesús en el madero. Y era un anticipo. Cuando circuncidaban, cortaban, era señal de quitar el pecado en el miembro del varón. Quitaban el pecado y lo botaban. Eso era señal de que iba a haber un cuerpo partido y una sangre derramada que se iba a consumar cuando el cordero, esa simiente, apareciera en el escenario profético, en el cumplimiento a hacer esa misión. En aquel tiempo, a ellos los circuncidaron en el miembro, a nosotros nos circuncidan en el corazón. O sea, a ellos le hicieron cirugía en el miembro y se hacía con machete, a nosotros con rayos láser, pero en el corazón, de corazón abierto, donde estirpan el hombre pecaminoso y dejan separan espíritu, alma y cuerpo y acomodan lo espiritual a lo espiritual con cirugía. Por ejemplo, yo hoy estoy como cirujano, yo soy cirujano con rayos láser. Tú estás sentado en el quirófano y yo te estoy operando. Esto es cirugía. Lo que pasa es que este cordero no se come por la boca, se come por el oído. Porque yo soy cirujano de rayos láser y la operación nosotros la hacemos por el oído. Te introducimos la verdad presente por el oído para que tu corazón se alinee, para que tu espíritu se acondicione a tu origen de creación y tú gobiernes tu alma y tengas autogobierno, dominio propio. Y puedas operar como un rey, como un santo, como un hijo de Dios que con identidad cumple la misión para la que nació. En aquel tiempo estaban sin Cristo. Así estaban los gentiles, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Ajenos a los pactos de la promesa. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estábamos los gentiles. Pero ahora en Cristo Jesús, nosotros que en otro tiempo estábamos lejos, hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Unió a los judíos con los gentiles, hizo uno, sacó la iglesia. Que no es judía ni gentil, sino la iglesia. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. De los dos hizo uno. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a ustedes que estaban lejos y a los que estaban cerca, es decir, a los judíos y a los gentiles. Los que estaban cerca eran los judíos, los que estaban lejos eran los gentiles. Y Dios nos alcanzó en Cristo, después de la cruz, a los gentiles. Porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ese es el misterio que Pablo explica ya en Efesios 3, que los gentiles somos coherederos y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. Y regreso aquí a Génesis, capítulo 22, hablándote de Abraham, el único hijo. Vete y sacrifícalo en el monte que yo te diré. Y él se levantó, se fue con el hijo, esto caminó. Ahí te pongo la tarea que te leas Génesis 22 completo, pero yo voy a dar salto inteligente para explicar lo que queremos explicar del Cordero.
Él se fue caminando, dice, al tercer día, alzó a Abraham, tercer día. Estos son los santos del tercer día, los hijos de la resurrección. Recuerda que el primer día hubo tiniebla, el segundo día hubo confusión, el tercer día hubo resurrección. Santos del tercer día, hijos de la resurrección, hijos engendrados de simiente incorruptible, superdotados por inteligencia superior, reyes por naturaleza, embajadores del reino, con cultura de reino y con identidad de diseño y modelo de reino. Especialistas en cirugías con rayos láser, cirujanos del espíritu. Nosotros le servimos a Dios en espíritu, somos cirujanos del espíritu. Peritos arquitectos en la edificación del cuerpo de Cristo. Ese es el remanente que Dios ha puesto para regalo a las naciones en todo el mundo. Por eso entonces el alcance de la población objetivo y del territorio de gobierno es todas las naciones. Por eso tú haces parte de esta familia. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. ¿Sabes qué significa eso? Que Abraham en este tiempo vio al Cristo resucitado, vio el lugar de lejos. Por eso cuando él habló de esto, cuando Cristo habló de esto, la gente de la época en el cumplimiento se asombraron y dijeron, pero ¿cómo? Vamos a leerlo ahí en Juan capítulo 8 porque esto lo vio, él vio el futuro en tiempo presente. O sea, vio al Cristo resucitado, vio a su Hijo resucitar en Cristo. Por eso entonces, como vio el final, él caminó en el principio con toda la libertad y lo llevó sabiendo que la solución estaba garantizada. Por esa razón caminó con tanta seguridad y con tanta tranquilidad, porque ya había visto el final. Qué lindo que cuando uno pueda tener una visión final de algo, uno pueda caminar en el principio como si ya lo tuviera, sabiendo cómo va a terminar y va a tener un final feliz. Por eso entonces puede caminar con esa tranquilidad. Se llama visión celestial, que fue la que tuvo Saulo. Vio la visión celestial y vio al Cristo en su plenitud y dijo, yo voy para esa, ¿qué hay que hacer? Y dijo, no entre en la ciudad y se le dirá lo que está ordenado, lo que está establecido que lleves a cabo. En Juan capítulo 8, en el 56, Juan 8, 56, cuando Jesús habló de este evento, porque Abraham lo vio, imagínate, lo vio en futuro. Y por eso él podía caminar con tanta libertad, con tanta tranquilidad. Juan 8, 56 dice así, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Allá, ahí lo vio el futuro en tiempo presente, vio la resurrección de Cristo, vio la resurrección de su Hijo en Cristo. Y por eso dijo, tranquilo, ¿qué hay que hacer? Por eso Pablo, cuando tuvo la visión celestial, dijo, ¿qué hay que hacer? Dijo, entra en la ciudad y se le dirá lo que está ordenado, lo que está establecido. Entonces le dijeron los judíos, aún no tiene 50 años y has visto a Abraham. Porque Cristo está hablándole a ellos de esto y está hablando de Abraham, y resulta que él en vida no conoció a Abraham, pero es que aquí no está hablando Jesús, está hablando Cristo, el Eterno. La gente confunde a Jesús con Cristo y eso es tremendo error. Cristo es el Eterno yo soy. Cristo es Dios. Cristo es el Rey eterno. Jesús es el Hijo de María, el hombre, el Verbo hecho carne, el Hijo de la esclava. Pero la gente confunde a Cristo con Jesús. Aquí estaba hablando Cristo. Entonces cuando Cristo habló, ellos pensaron que estaba hablando de Jesús. No, aquí no está hablando de Jesús. Jesús es la boca que Cristo está usando. Porque recuerda que Dios estaba en Cristo, Dios estaba en Jesús. ¿Qué quiere decir? Que se había metido allí para él expresar su gloria. ¿Sí? Entonces le dijeron los judíos, aún no tiene 50 años y has visto a Abraham. Jesús le dijo, de cierto les digo, antes que Abraham fuese yo soy. Por eso es que Juan cuando presenta al Cordero dice, es que él era primero. Voy a leerte cómo Juan lo presenta, es que Juan magistral como lo presenta.
Juan capítulo 1, cuando lo presenta, porque dice ahí Juan 1, dice así, 1. Y Juan le respondió diciendo, Juan 1:26, yo bautizo con agua, mas en medio de ustedes está uno a quien ustedes no conocen. En medio de ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Este es el que viene después de mí. Este es el que viene después de mí. Es decir, yo soy el edecán que lo presento. Y cuando yo lo presente, termina mi carrera y él. Porque es necesario que yo mengue para que él crezca. Juan entendió que su misión era presentarlo. Y una vez que lo presente, su ministerio se acabó. Porque esa era la razón de ser de Juan. Presentarlo a él. Presentar al rey en la tierra. Así el anuncio en Génesis 3:15. Pero Juan es el edecán que lo presenta. El que lo va a conocer. Nadie, absolutamente nadie, sabía quién era el Cristo. Absolutamente nadie. Al único que le dieron la facultad de conocerlo, de presentarlo públicamente, fue a Juan el Bautista. Por eso dice, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí. ¿Cómo así, Juan? Viene después de ti y tú estás diciendo que, claro, porque yo aquí le estoy presentando al Cordero, pero en ese Cordero está el Cristo, el Verbo que se hizo carne, y ese es antes de mí. Recuerda que el embarazo de Elizabeth fue 6 meses después del de María. Quiere decir que Juan naturalmente nació primero, 6 meses después. Eso tú lo lees ahí en Lucas capítulo 1. Sí. Pero eso fue natural. En lo eterno, Cristo es primero que Juan, porque Cristo creó a Juan. Por eso es que Juan ahí está explicando, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Porque es la eternidad, cuando la eternidad visita el tiempo, cuando el eterno se da a conocer, cuando la gloria se manifiesta, cuando el Cristo de todos los tiempos se da a conocer a los hombres, suceden cosas hermosas y maravillosas. Y espero en tu vida transformación plena y completa. Espero que este mensaje te lleve a un nivel superior. Y bueno, por causa del tiempo, ya aquí estoy en cierre de mi tiempo, porque hago 1 hora de mensaje y ya estoy aquí en la recta final del tiempo. Entonces, en Génesis capítulo 22, él vio el día de Abraham, vio la resurrección. Por eso es que Abraham se podía mover con libertad y llevó al hijo al sacrificio, porque ya lo había visto resucitado. Eso es visión. Por eso él acá le preguntan, entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo mío. Él dijo, he aquí el fuego, la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Ya lo había visto. Ya había visto la resurrección. Ya había visto el final desde el principio. ¿Dónde está el cordero? Respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. O sea que cuando... Así como cuando a Jesús le dijeron, Lázaro está gravemente enfermo, le dijo, no, esto es para la gloria de Dios. No, pero usted no está entendiendo que le está... No, le estoy diciendo que esto es para la gloria de Dios. Lo que me están anunciando es que viene una cosa extraordinaria, la resurrección de Él. Y Él va a ser una muestra de resurrección, porque yo soy la resurrección y la vida. Esa es la gloria de Dios, esa es la gracia. Y aquí va al sacrificio y realmente... Entonces Abraham, dice ahí, entonces 13, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un cordero trabado en la zarza. O sea, cuando él iba a sacrificar el hijo, le dijeron, aquí está el cordero. Sacrificio, consumaste la obra, te lo entrego en resurrección. Así mismo, el hijo va a la cruz. Y bueno, lo haremos en la próxima enseñanza. Vamos a hacer una 6ª enseñanza para seguir ampliando esta riqueza del cordero. Porque pensaba que hoy terminaba, pero aquí nos vamos a quedar y luego continuamos con Génesis 22.
terminamos con esta canción de Lili que nos estaba cantando. Te puedes comunicar con nosotros por el Facebook, por el YouTube o por el número telefónico del 318-856-6817. Estamos para servirte, somos tus servidores, los colaboradores en esta causa, edificadores, y estamos para servirte. Espero que puedas disfrutar de este banquete, que puedas crecer y que puedas ser útil a las naciones, llevando una cultura de reino hasta lo último de la tierra. Entonces con esta canción terminamos nosotros esta enseñanza de hoy.